En nombre del ciudadano alcalde Fernando Feo y del Instituto de Cultura, el cual me honro en presidir, queremos hacer este sentido homenaje a un gran tinaquillero, a un gran hombre que se destacó por regalarle cultura a nuestro pueblo, como lo fue y seguirá siendo porque vive en nuestros corazones y en nuestras mentes, Manuel Arias, Manuelito Arias para nosotros. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a su familia por este trabajo que hemos realizado. Nos sentimos orgullosos de que este complejo cultural lleve el nombre de Manuel Arias. Así que reciban nuestro agradecimiento, nuestro abrazo y nuestro amor para toda la familia de Manuel Arias. De la fecunda inspiración de Manuel Arias B, oiremos su precioso vals Tinaquillo. De pampa, el tinaquillo épico en la historia, cuando Bolívar en los zaguanes le dio un quitial en la gloria, tinaquillo rodeado de verde, campos veranes y mangos en flor, es un pueblo que se adormece a la luz de la luna borrada. Hay personas en la sociedad o en cualquier área del conocimiento y en el caso muy especial de la cultura, que de repente alguna persona sobresale y se le recuerda precisamente por haberse destacado en un área específica de la cultura. Sin embargo, el caso de Manuel Arias es un caso muy sui generis y muy específico, porque no podemos hablar de Manuel Arias, el compositor única y exclusivamente, o el músico, ¿no? Don Manuel Arias, pues en el área musical, tuvo el privilegio de ser compositor, de interpretar algunas melodías en grupo, individualmente. De Manuel Arias no podemos decir que se destacó como cuatrista, por decir algo, o como guitarrista, ¿no? Hubo una gama de instrumentos musicales de los cuales tenía un perfecto dominio, los cuales le permitían además convertir en canciones con esos instrumentos las letras que componía. Mención especial se puede hacer de la ejecución del piano. Manuelito compuso himnos de algunas escuelas en Tinaquillo. La escuela Hortensia de Garmendia fue una de las escuelas, la escuela Luis María Sucre, la escuela General José Antonio Anzoátegui. Son muestras de su apego a la educación y su apego a la poesía. Son himnos representativos de estas escuelas, producto de letra y música de Manuel Arias. Igualmente le colocó la música al himno del Liceo José Laurencio Silva, que en esta oportunidad fueron nuestros compañeros de estudios Orlando Flores y Ofelia Ortega, quienes compusieron la letra, y él le colocó la música al himno del Liceo José Laurencio Silva. En mi memoria guardo muchísimas anécdotas y recuerdos del maestro Manuel Arias, quien fue mi profesor de música en el Liceo José Laurencio Silva. Recuerdo que en sus ratos libres él me llamaba al auditorio a interpretar canciones y poemas al compás del piano. Que él siempre le gustó impulsar a los demás músicos o las personas que querían incursionar en las artes escénicas o las artes musicales. Te puedo contar que al profesor Rafael Ramos lo ayudó a estudiar, lo enseñó, lo impulsó a que se fuera del pueblo, porque él decía que si quería progresar en su carrera, aquí en Tinaquillo no lo iba a hacer.
con Franco. El día que llegó Franco a la casa, ya Franco había estudiado con otros profesores la guitarra, pero él llegó para que mi papá le diera su opinión como músico. Mi papá se sentó con él, lo acompañó, tocaron. Cuando terminaron de tocar, mi papá le dijo: hijo, váyase de Tinaquillo, váyase a un conservatorio, porque aquí en Tinaquillo no hay los medios para que usted siga aprendiendo. Y usted es un muchacho que tiene mucha futuro como guitarrista. Para mí Manuel Arias es uno de los personajes emblemáticos de Tinaquillo. Y lo digo por dos razones muy particulares. Una, desde el punto de vista afectivo, porque fue mi profesor guía, mi profesor de música cuando yo estudié en el liceo, y formaba parte de la coral de José Laurencio Silva. Y esa parte musical que nos enseñó, esa parte de la composición como tal y el uso de la voz dentro del coro, fue algo significativo. Y prueba de ello fue que hicimos representaciones en varios municipios y fuera del estado Cojedes también. Para mí el profesor Manuel Arias es una gran persona, un gran maestro, un gran profesor de música. Me enseñó muchas cosas. La anécdota que tengo de él, una vez fuimos a Omucaro Bajo, él andaba con nosotros y fuimos a un compartir de músicos en Omucaro Bajo, en Barquisimeto. Y el señor se nos perdió en la madrugada y amaneció en una licorería y lo buscamos tanto que hasta lo conseguimos como a las 6 de la mañana y nos dijo: ¿dónde buscan ustedes a un muerto? En el cementerio. ¿A dónde buscan un borracho? En una licorería. También recuerdo en los 80 años de mi papá, como fue su mejor amigo, se lo llevamos de sorpresa y de verdad que para él fue muy emotivo ese encuentro de esos dos. Aunque mi padre no fue tinaquillero, pues nació en Montalbán, pero llegó en el año 35 acá. Hicieron una gran amistad que se querían de verdad como hermanos. Mi padre pues lo admiró muchísimo por su don de gente, su calidad humana y especialmente por sus interpretaciones musicales, los tangos de Gardel. Si mal no recuerdo, uno de sus preferidos fue Inspiración. Papá fue un gran padre, muy pendiente de todos nosotros. En realidad, papá era un hombre no tan solo de que nos ayudaba y nos inculcaba muchas cosas. Si por él hubiera sido, nosotros hubiéramos, músicos, escritores, médicos, aunque ya los hay también, pero toda una gama de profesiones que a él les gustaba y que él quisiera o hubiera querido que nosotros por allí nos fuéramos, ¿verdad? Pero también, lo más que papá era muy hogareño y nos encantaba estar con él, sobre todo cuando en los ríos, porque era amante de los ríos y para allá íbamos. Y pasábamos Semana Santa, parte de las vacaciones las pasábamos en el río con papá. Los domingos, desde que yo tengo uso de razón, había reuniones en la casa, papá tocando guitarra, los amigos cantando, venía el otro con otra guitarra, un cuatro, una marimba. No sabíamos y nos la dieron la misma gente que practica, hoy no se le dice Boy Scout, sino Scouts, que andaban buscando información de mi papá porque hasta ahora nos enteramos de que fue el fundador de los Boy Scouts aquí en Tinaquillo.
y nos hablaron de las anécdotas donde mi papá participó con ellos sobre las cuevas del Cucuy, las minas de amianto, el Cerro de las Tetas y parte de la Mercedes, que bueno, pues que él la conocía como las plantas humanas. En la parte de Tinaquillo, también es significativo mencionar que en su libro El Tinaquillo que yo conocí, hace una crónica pormenorizada de los principios del siglo XX. Y Manuelito describe en su libro parte de la vida cultural de Tinaquillo, parte de las principales calles, las familias que vivían, las casas comerciales que existían. También dedica un poco a la parte musical del pueblo, quienes se destacaron como músicos, algunas anécdotas de su vida de serenatero, igualmente su afecto a la iglesia, recordando mucho la vieja iglesia que estaba frente a lo que actualmente es el Gimnasio Cubierto, y toda esa vida de escritor de detalles. Recuerdo que en sus ratos libres él me llamaba al auditorio a interpretar canciones y poemas al compás del piano. También recuerdo que participé en una obra de teatro, El Cristo de las Violetas, una obra donde mi compañero y amigo de siempre, Julio Flores, interpretó al Mariscal Sucre y yo interpreté a Luisa, la novia del Mariscal Sucre. También participó Juan Ignacio Herrera, Esperanza Lara. Esa obra de teatro fue llevada a San Carlos, a Valencia y a Nirgua. También participé en muchísimas actividades culturales del Liceo José Laurencio Silva, porque él me llamaba: Micaela, tienes que hacer tal cosa, y bueno, yo no le podía decir que no. La escritura, la composición de Manuel Arias, que siempre estuvo cargada de sentimientos dirigidos a la naturaleza, al amor, a los valores. Fue un hombre extraordinariamente batallador en la cultura y el arte en líneas generales, como ya dije anteriormente, poeta, compositor, pianista, hacedor de cultura de manera constante, y hasta los últimos momentos de su vida, cuando lo veíamos por allí ya con un transitar y un caminar lento, pero parecía que en la medida en que pasaba el tiempo, así como su transitar y su caminar se iba convirtiendo más lento, bueno, producto digamos, de la vida, de los años, parecía que eso se convertía entonces en mayor aumento de su creatividad artística. ¿Cuántas instituciones educativas recibieron el asesoramiento en el área musical específicamente? Un educador a plenitud. Entonces ese es el tinaquillero, pues Manuel Arias, el tinaquillero. Mi papá fue un hombre que quiso que nosotros nos cultiváramos y nos incentivó a la lectura. Era muy común que en la casa hubiese el diario, el periódico, El Nacional. Y nosotros no teníamos. Él lo dejaba ahí como quien no quiere la cosa, y nosotros aprendimos a leer el diario en todos sus cuerpos, porque de repente podía salir una conversación con él referente a algún artículo que hubiese publicado El Nacional. Igual con los libros, tenía una biblioteca muy extensa y de todo tipo de literatura, y nos inculcaba la lectura, que la lectura era muy importante para obtener cultura general, que con la lectura, él nos decía que con la lectura podíamos viajar, que con la lectura podíamos conocer, y que con la lectura nos íbamos a hacer un poquito más sabios, porque nos iba a ayudar a entender el mundo donde nosotros vivíamos. Mi padre tenía unas habilidades motoras envidiables.
Fue un atleta, sobre todo se destacó en el baloncesto, que fue su pasión. Y hasta que no pudo más por una lesión en la rodilla y se fue como dirigente de este mismo deporte, de esta disciplina. También lo ubicamos en la disciplina de béisbol, donde se destacó como pitcher. No, claro, en esa época el béisbol no era, pero sí me contaba por su propia voz de que persona que era difícil pues conseguir un pitcher y él se metió a pichar pues. En el baloncesto tiene una anécdota muy peculiar, que fue que antes las canchas las hacían las líneas las marcaban con cal. Y él fue en un cambio, pisó una línea de esa porque el piso estaba baboso y cayó en toda la línea y llegó hasta donde estaba la cal y salió blanquito. Y todo el mundo empezó a llamarlo el oso polar del baloncesto. Una de las cosas que yo más recuerdo y que siempre permanecen en mi mente es que dicen que él tenía un conjunto llamado Guarapita. Formaron un conjunto llamado Guarapita. Esta persona que está aquí hablándoles ahorita, le decían Guarapita, porque cuando yo nací, ese día fue el conjunto y de paso libaron 24 botellas de Guarapita. Entonces, ese conjunto amenizaba los bailes, los toques de los amigos, de las bromas, ¿verdad? En nuestra casa, cuando ya íbamos creciendo, habían los amigos, los Gutiérrez, los Acef, tantos amigos de papá, Antonio Obispo, los Pérez, unos personajes que se fueron para Valencia, Calidad, los domingos en la mañana, luego que desayunaba, nos sentaba en rueda y nos colocaba música clásica, a oír operetas, a oír óperas y a oír zarzuelas. A veces nos fastidiábamos porque muchachos al fin, bueno, pero sí, hoy en día ya estamos ya viejitos como estamos, le agradecemos todas esas cosas, esa pasión por la música, ¿verdad? Te digo también que nos enseñó a bailar. Papá era un bailarín excepcional. Miguel Sánchez, igual. Mi papá quizás fue el primero que acompañó a Miguel en sus conciertos aquí en el estado Cojedes o aquí en Venezuela, pero también le dijo pues que tenía que irse de aquí de Tinaquillo porque si quería seguir estudiando y que si quería hacer carrera musical tenía que prepararse más y que en Caracas era donde podía hacerlo. Ahí fue que Miguel se fue de aquí de Tinaquillo y empezó a estudiar en Caracas. Cuando Miguel empezó a los conciertos que en esa época el CONAP hacía aquí pues, en Venezuela, mi papá fue el que acompañó a Miguel en sus conciertos aquí en el estado Cojedes y siempre le aconsejaba que cuidara su voz, que no estuviera dando serenatas por ahí a medianoche, que tuviera cuidado con la voz, que porque ese era su instrumento. También como miembro, yo como secretaria de la Sociedad Bolivariana, capítulo Tinaquillo, y mi hermano Dimas Soto, presidente, lo invitábamos a todos los actos de fechas patrias, especialmente el 24 de junio era una fija que él estuviera en la sesión solemne y luego pues nos íbamos a mi casa a hacer el brindis y él nos nutría con sus recuerdos, sus poemas y sus canciones a capela. Bueno, también como miembro directivo de la Fundación Cultural Tinaquillo organizamos un merecido homenaje por sus 75 años de vida. La verdad que él estaba sumamente feliz. Fue un reencuentro de tinaquilleros en la Quinta La Floresta. Lamentablemente, a los 4 meses partió al encuentro del Señor un 28 de octubre de 1995.
un extraordinario reconocimiento que se le hizo en una oportunidad a través de una organización cultural que existía en Tinaquillo, Fundacultura. Y los años han transcurrido y allí está la imagen de Manuel Arias, Manuelito. Tengo el privilegio de ser amigo de muchísimos de sus hijos, porque esa es otra cosa. Manuel Arias, tenemos que reconocerle el haber conformado una familia digna y una familia que sus componentes, sus hijos y nietos se han destacado igualmente en diversas actividades culturales. Claro, otros en otras especificidades, ¿no? Pero en el mundo cultural. O sea que la huella de Manuel Arias la encontramos hoy también en muchos integrantes de su familia. Y voy a decir algo, es como un sentimiento que tengo. Y es que una vez me dijo, vamos a cantar. Y yo le dije, no, porque me da pena. Pero, chacha, qué pena, no, hombre, no, papá. Yo no tengo voz para cantar, le dije, para cantar sola como tú quieres. Y eso me quedó. Después, bueno, y todavía pasa tiempo y me acuerdo. Él quería que yo le cantara Crepúsculo Coreano, pero ahí quedó, no se lo canté. Nos contó mucho sobre la naturaleza, cómo amarla, cómo quererla, cómo apreciarla, cómo vivir dentro de ella. Muy enamorado, pues. Inclusive anécdotas que que recuerdo que no compartíamos, era que cada vez que veníamos del río, de por ahí de esos lados, veía un incendio y nos bajaba, hay que apagar esa candela. Nosotros teníamos que apagar la candela y si había cosas de basura, había que recoger esa basura para llevarse. Bueno, felicitar a los familiares pues, por este cumpleaños del profesor Manuel. Y está en nuestros corazones, para siempre estamos en nuestros corazones.